Bueno, hoy estamos acá en el taller, estamos haciendo este morral, entonces hoy voy a compartir con ustedes cómo podemos pegar o terminar el cerrado de este bolso, que es algo muy sencillo. Lo que hacemos es, acomodamos acá, ya lo que queda restando es pegarle los fuelles laterales. Como les digo, es un proceso que ya va muy avanzado, ya estamos en la terminación. Lo que quedaría faltando es pegar este fuelle. Va a quedar de la siguiente manera. Acomodamos. Para los que se pregunten, esto es un material que se llama doble faz. En este material no se utiliza ni tela ni sedas. Entonces es un material que hace que el trabajo rinda más. Ponemos la etiqueta del fabricante. Y continuamos con el cerrado. Vemos que ahí coincide y lo que hacemos es acomodar y un atraque. Ahora ponemos el otro costado. Por eso cuando me preguntan a mí que cuál es la mejor máquina para trabajar bolsos, yo diría que esta, recomendada 100%. Máquina ribeteadora, de codo, de cañón, como la conozcan en su país, pero para mí es la mejor alternativa a la hora de confeccionar bolsos. Listo, ahí el bolso ya prácticamente está terminado y así nos ha quedado este morralito. Como pueden ver, con su otro bolsillo. Y así nos queda terminado. Comenten qué tal les ha parecido. Si les ha gustado, suscríbanse para que me sigan para más contenido. Chao, chao, hasta una próxima ocasión.